Hola a todos, buenas tardes, espero que el audio se me escuche bien. Soy Carolina Morales, asistente ejecutiva del Centro de Negocios, y hoy los voy a estar acompañando acá desde bambalinas, acompañando al profesor Ricardo Martínez, que nos va a hablar un poco del taller de operación renta que vamos a hacer hoy día. Profesor, ¿me escucha bien? Sí, todo bien, súper. Buenas tardes, ¿cómo Excelente. está? ¿Bien usted cómo está? Bien también, con frío nomás, pero bien. Sí, hace frío hoy día. Profesor, voy a estar yo en Facebook, igual que siempre. Ahí cualquier duda o consulta lo voy a estar poniendo acá en el chat y ¿Ya? lo voy a estar monitoreando cualquier cosita, voy a estar atenta. ¿Ya? Listo. Ya, Gracias. profe, que esté muy bien, éxito. Gracias. Deme un segundo para ubicar la presentación porque otras veces la veía al tiro. Hola, de Coyhaique, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, sí. Si no para cambiar porque hay una opción acá para cambiar el sistema de audio que tengo acá. Ya, entonces hoy día vamos a revisar y a conversar un poco sobre la operación renta del año 2021, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los plazos a declarar? Si es que hay devolución. Vamos a hablar un poco cuáles serían los hechos grabados, ¿cierto? Los gastos rechazados. Todo lo que dice relación con la operación renta, aun cuando ustedes saben que estamos en pleno proceso y ya estamos obviamente a una semana de terminar abril, pero el Centro de Negocios, perdón, ha hecho al principio del mes una charla en relación al tema de renta, por lo tanto, obviamente esto nos va a servir para reforzar algunos conocimientos o revisar también de qué se trata. Y es súper importante señalar que en este sentido, que las personas o empresas que declaran su renta año a año, en su mayoría lo hace a través de la especialidad o del contador, mejor dicho, que se encarga obviamente de entregar toda la asesoría y toda la declaración propiamente tal, aun cuando existen personas, ¿cierto?, que hacen ellos mismos la declaración o ustedes mismos la declaración de renta en base a una propuesta que el Servicio de Impuestos Internos entrega. Entonces, en este sentido, es relevante también considerar eso, que podemos tener en cuenta que una de las dos personas lo podría hacer, no necesariamente el contador, obviamente teniendo en cuenta los conocimientos técnicos. Esta presentación, ¿cierto?, que tiene harto texto, es porque después de que hoy día hablemos, en este ratito, también si usted necesita que se la envíe, lo pueden hacer a través de Carolina o de Pilar, nos escribe, o yo también a mi correo que luego se los doy. Y también tenemos unos formularios en Excel que siempre comparto, pero esta vez de renta, porque otras veces hemos compartido de costos, de contabilidad, etcétera, pero ahora de renta, ¿ya? Entonces, esta declaración de renta, en particular, siempre se denomina que es una obligación tributaria. Y cuando hablamos tributaria, estamos hablando de tributos o impuestos,
¿cierto?, producto de operaciones que se van generando durante los distintos periodos. Y obviamente este tema, y luego profundizo en el mismo, se basa en periodos ya devengados, o mejor dicho, ya realizados, ya reconocidos. Porque en definitiva nosotros estamos declarando posterior a lo que pasa el año en donde se producen estas rentas, estos movimientos contables. Y es por eso también que los ajustes que se denominan en la contabilidad ajustes contables se realizan una vez terminado, el periodo por el cual usted construye el libro diario, ¿cierto?, el balance, el estado de resultados, etc. Y aquí me voy a detener un poco porque hay una diferencia, ¿cierto?, que se produce en este tema de los libros de contabilidad, en donde tenemos el libro auxiliar, es decir, el libro diario, en donde se registran todos los hechos económicos, estos hechos económicos que se producen durante el año, que son compras, ventas, pagos, etc. Se centralizan las compras del mes, las ventas del mes, se ajustan los IVA, ¿cierto? Cuando me refiero al ajuste de IVA, se refiere cuando hay que determinar si la empresa paga IVA o bien queda como remanente. Y entre esos cálculos también de ajustes de IVA, es importante señalar que hay un pago provisional mensual, ¿cierto? Que yo se lo voy a demostrar en un ejemplo ahí cómo quedaría. Hay un pago provisional mensual, que es el denominado PPM, obviamente, que sirve como apoyo, ¿cierto?, para que el impuesto a pagar en el año siguiente sea menor. Es por eso que estos pagos provisionales mensuales son importantes de declarar y de pagar. De hecho, son una obligación, por lo tanto, eso ayuda a disminuir. Y en el caso de que aquí tengamos pequeños contribuyentes, emprendedores, etcétera, que estén realizando esas operaciones mensuales de PPM, obviamente que importa el que ustedes sepan, ¿cierto?, si esto se está realizando correctamente o no, y con el cálculo respectivo, que se paga un porcentaje sobre la venta neta. Entonces, tal como le mencioné, sirve como una especie de ahorro para el periodo siguiente. Entonces, estas personas naturales y personas jurídicas, ¿cierto?, deben declarar ante el Servicio de Impuestos Internos, ya sea en papel o ya sea online, ¿cierto? Pero ya se ha demostrado que el 95-96% de las operaciones de renta se hacen online, ¿cierto? Muy poquito va quedando en papel, la nada misma. De hecho, es como raro ver que se haga en términos manuales, por eso hablamos de un 96%. Entonces, se declaran los ingresos anuales. Entonces, estos ingresos anuales es la sumatoria de ingresos que se reciben o que se perciben durante todo el año. Por lo tanto, son 12 ingresos en el caso que tengo operación continua y se debe declarar en este proceso que es conocido como la operación renta en el formulario número 22. Recordemos que el formulario 22 es para la renta y el formulario 29 es para el IVA, es decir, uno es mensual y el otro es anual, ¿cierto? Para pagar el impuesto, obviamente, que se devenga o se reconoce de las rentas que se perciben en este periodo. Entonces, obviamente, va a depender de la situación de cada contribuyente, si es que hay que pagar o tiene devolución de impuestos. Y ese resumen que yo le estaba señalando recién, se hace a través del balance, se determina a través del balance y obviamente del estado de resultados, que son estados financieros. Entonces, ¿cuál nos sirve para ver y para calcular el impuesto? Obviamente, según la determinación que origina ese cálculo, va a ser el estado de resultados. Y ese proceso se llama determinar la renta líquida imponible, en donde
muchos de ustedes sabrán que existen gastos que no son renta, gastos que son rechazados, gastos que son aceptados, etcétera, que hay que ir, obviamente, haciendo los ajustes que corresponden. Por eso es que cuando se termina el proceso de contabilidad el 31 de diciembre de cada año, posteriormente viene el proceso de ajustes contables, de las provisiones, de reconocimiento de gastos, etcétera, que es el cual nos sirve como para tener una renta limpiecita, ¿cierto? Y es por eso que muchas veces, ya sea los contadores o las mismas empresas o los mismos dueños que están ejecutando esta labor, no importa el tamaño, van considerando ahí que existen algunas diferencias que hay que obviamente aclarar, ¿cierto? Y en este sentido, para este año 2021, ¿cierto? Se ejecuta a través del portal de servicio de impuestos internos, ¿cierto? Yo luego les voy a explicar cómo ingresar, en el caso de que lo desconozcan, obviamente, llenando o completando el formulario 22. Entonces, es súper importante señalar que cuando un contribuyente debe declarar renta, el Servicio de Impuestos Internos ya entrega una propuesta. Entonces, muchas veces se tiene la duda de si la persona natural o jurídica, más natural que jurídica, porque sabemos que la jurídica de todas maneras lo tiene que hacer, pero muchas veces tienen la duda si es que esta operación se debe realizar o no. Entonces uno ingresa al portal, ¿cierto? Y el Servicio de Impuestos Internos entrega una propuesta de declaración, ¿cierto? Y cómo es en base a las declaraciones juradas, ¿cierto? Que los distintos organismos van presentando y se hace un cruce, ¿cierto? Y este cruce de información, obviamente que componen la declaración renta. Me refiero a esas declaraciones o esos antecedentes, que es cuánto fue lo que tuvo de ingresos, cuántos fueron los gastos, ¿cierto? En qué tramo queda, dependiendo obviamente del contribuyente, etc. Entonces, es súper importante señalar de que existe una propuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos que permite, de alguna u otra forma, tener la noción de qué se tiene que declarar. Entonces, obviamente, esa propuesta que se genera tiene que ser revisada porque muchas veces la información, ¿cierto?, que está dentro de la propuesta no coincide con lo que nosotros tenemos como antecedentes. Por lo tanto, aun cuando se entregue esta propuesta, se debe revisar. Y esa revisión, obviamente, puede durar hartos días. Pero va a depender, obviamente, de los movimientos que tenga la empresa. Nosotros actualmente estamos en un periodo de declaración de renta aún. Sin embargo, como este periodo tiene una fecha tope, no sé si tienen conocimiento de que el Colegio de Contadores de Chile, Asociación Gremial, ha levantado propuestas para que los plazos de declaración de renta se pospongan, porque ha sido un poco complicado con el tema de los millones de personas que se encuentran en cuarentena, la movilización, cómo el contador, por ejemplo, puede ir al negocio a revisar la documentación, ¿cierto? Porque estamos en cuarentena. Pero entonces se propuso en algún minuto el que se aplace este informe, esta declaración, y se abrió la posibilidad de que esta labor del contador para declarar renta se declare como una actividad esencial, por lo tanto tiene permiso, obviamente, para movilizarse cuando corresponda, aunque muchas veces, obviamente, puede generar estos movimientos desde la casa o del lugar de trabajo, no sé. La propuesta se genera automáticamente, ¿cierto? Entonces asume las rentas del año anterior. En algunos casos, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de movimientos que se generen, por eso mencioné en la diapositiva anterior que esto se tenía que revisar, porque a veces se genera una propuesta parcial solamente y podemos revisar que no existen datos que nosotros sabemos que están, pero no fueron aplicados en este formulario 22 de renta. Por lo tanto, el contribuyente, en el caso de ustedes, si son todos contribuyentes, porque entiendo que hay gente que quizás quiere tener un negocio, ¿cierto? Que quiere saber cómo funciona, pero también hay personas contribuyentes que están en este proceso
y necesitan saber a qué se refiere. Por lo tanto, es importante señalar siempre, y lo hemos dicho en otras ramas de la tributaria o de la contabilidad, que claramente hay una revisión exhaustiva y un orden que nosotros podemos ir teniendo, considerando mes a mes. Entonces, como dato o como consejo, mejor dicho, usted tiene que tener a mano todos los movimientos que están obviamente debidamente ordenados durante el año anterior, el balance que se generó en el año correspondiente, el estado de resultados, que son los dos estados financieros más relevantes que nosotros tenemos que considerar para efectos de declaración. Entonces, si alguien aún no lo ha hecho, obviamente estamos en plazo de que pueda revisar esta información, ¿cierto? Y si lo ha hecho, si ya hizo la declaración, por ejemplo, o tiene nociones de lo que va a declarar, puede revisar en la propuesta del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, aquí es súper importante, seguimos con el tema de la revisión, porque se debe revisar la renta, ¿cierto? Si es que hay créditos, si es que hay acciones, ¿cierto? Y cuando hablamos de acciones, no tenemos que pensar en que quizás los contribuyentes que tienen más poder adquisitivo compran acciones. Hoy en día, producto de la pandemia, ¿cierto? Se han hecho estudios de que existen personas naturales, personas jurídicas que han invertido en acciones, ¿cierto? Ya sea en el mercado nacional o en el extranjero, pero han comprado cierta porción de acciones. Por lo tanto, tiene que saber y considerar de que también esa parte de la acción está siendo declarada, porque recuerden que la acción es el porcentaje de propiedad sobre una empresa. Por lo tanto, esto ha sido obviamente informado ante el Servicio de Impuesto Interno y están dentro de la base de datos para declarar. Entonces, ellos hacen la propuesta en base a toda la información que recopilan. Ahora bien, nosotros podemos establecer o crear una declaración de impuestos desde base cero, es decir, que nosotros mismos llenemos todos los datos, en el caso que el Servicio de Impuesto Interno nos haga la propuesta, pero más seguro que sí lo ha hecho, porque lo hace con la mayoría de los contribuyentes, que es como una base que nosotros podríamos considerar como medio de comprobación, ¿cierto? Para ver si es que está resultando o no lo que nosotros queremos. Entonces, obviamente, si hay datos incompletos, porque muchas veces me han preguntado, ¿qué pasa si la información que tiene el Servicio de Impuestos Internos en los ingresos versus lo que nosotros tenemos como registro es diferente? Usted obviamente que puede cambiarla dentro de los parámetros obviamente que tenga como respaldo. Usted puede cambiar esta propuesta, los antecedentes que entrega el Servicio de Impuestos Internos, pero sabe también, o tiene que saber, perdón, de que si cambia algún dato porque usted tiene otros antecedentes o el contador tiene otro antecedente, ya sea pequeña, mediana o gran empresa, debe tener los respaldos porque después el Servicio de Impuesto Interno hace futuras revisiones. Esas revisiones que hace el Servicio de Impuesto Interno se llaman fiscalizaciones. Por lo tanto, nos podrían fiscalizar y obviamente nosotros tenemos que tener todo en regla, ¿cierto? Ante esta revisión. También me gustaría saber si es que alguien en el chat, en los que están escuchando, pueden escribir en el chat si es que han hecho esta renta en base a la propuesta o si han tenido algunas dudas, lo que aparece ahí. Entonces, esta propuesta, ¿cierto? Los contribuyentes que emiten boletas de honorarios, ¿cierto? Pueden optar por una base menor para el cálculo de las cotizaciones previsionales obligatorias. Nosotros sabemos que hoy en día se está declarando en cuanto a los honorarios por el 10,75% del monto bruto que fue obtenido durante el periodo anterior. Es decir, aquellos que emitieron boletas de honorarios están en obligación también de cotizar estas cotizaciones previsionales, de declarar, perdón, estas cotizaciones previsionales en base al cálculo que se dio el año pasado. Porque también existen dudas en relación a que, como hoy en día, a partir del 1 de enero, se aplica una tasa del 11,5%,
y anteriormente fue del 10,75, obviamente estamos en periodos distintos, ¿cierto? Este periodo distinto es porque comenzó a regir a partir del 1 de enero. Entonces, obviamente, este derecho que se da para declarar estas cotizaciones previsionales obligatorias se aplica para hacer la declaración de renta en el respectivo formulario 22. Pero eso es un tema, obviamente, de los honorarios, ¿cierto? Me voy a adelantar un poco, voy a seguir al tiro con esto, pero para que quede claro el tema de los periodos. Nosotros, año a año, nos encontramos frente a dos periodos. Uno, que es el denominado periodo o año tributario, y el otro es el denominado periodo o año comercial. Entonces, todos los años estamos frente a un año comercial y un año tributario. Entonces, el año comercial, que muchas veces ustedes han escuchado, de hecho en el formulario 22 aparece año tributario, ¿cierto? Para hacer la diferencia. En el año comercial se producen todos los movimientos o rentas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, obviamente de cada año. Esos movimientos, esas operaciones, emisión de boletas de honorarios, facturas de compra, facturas de venta, recepción de facturas, etcétera, se producen en este año comercial y deben ser declarados y o pagados, porque pueden ser las dos opciones, en el año tributario. Esa es la diferencia. Año tributario es el periodo en el cual se declaran y o pagan los movimientos del año comercial. Por lo tanto, actualmente estamos frente al año tributario 2021, que parte más o menos el 1 de abril hasta el 10 de mayo, pero corresponde a operaciones del año comercial del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. Entonces ahora también estamos frente a un año comercial, ¿se dan cuenta? Porque el año comercial es 2021, 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, pero año tributario es el periodo donde se declaran o pagan los impuestos a la renta. Esa es la diferencia que me han preguntado otras veces entre uno y el otro. Entonces, ¿cómo lo debe hacer? Obviamente para esto tiene que tener una clave, ¿cierto? Asignada, que me imagino que ya todos saben ese tema. Luego le respondo, René, muy buena su pregunta. Hay una clave, ¿cierto?, que usted tiene que considerar en el servicio de impuesto interno e ingresar. Si no está registrado, obviamente va a tener una clave. Quizás René no tiene clave, desconozco porque no sé más allá de la pregunta que me está haciendo, pero bien, si nos ponemos en términos generales, hay clave que se debe ser que se debe realizar, confeccionar, pedir a través de la página del Servicio de Impuesto Interno. ¿Ya? Antes nosotros teníamos que ir al servicio, ¿cierto? Ir con el carnet de identidad para pedir clave, con el RUT de la empresa, pero ahora no, está todo digitalizado, por lo tanto es mucho más fácil. Ahí aparecen, en el caso que tenga antecedentes, aparecen distintos años. 2017, 18, 19, 20, cada uno de esos años que le aparece son los años tributarios. Por lo tanto, obviamente usted va a elegir el año tributario 2021. Si elige otro año, ¿cierto? Obviamente va a aparecer toda la información, pero va a ser en el caso de que quiera rectificar o corregir algún dato. Pero ese tema ya vamos por otra línea. Lo importante ahora es saber de que usted tiene que elegir el año tributario 2021. Entonces, obviamente, usted se va a cerciorar, de hecho, al ingresar, que me imagino que lo han hecho, al ingresar solicita una autenticación, y una confirmación del correo electrónico. Y obviamente es mucho mejor que ustedes tengan el correo electrónico actualizado porque es ahí donde le va a llegar la información. ¿Bien? Entonces, vamos a responder la pregunta de René. Tiene un contrato, ¿cierto? Y además tiene boletas de honorarios, ¿cierto? No sé si usted, René, ha ingresado a la plataforma del Servicio de Impuesto Interno en la propuesta y da la opción de cotizar parcial o total.
uno ingresaba bien. Mejor aún. Usted va a ingresar con esta información que usted me está señalando, porque, bueno, más adelante está, pero me voy a ir adelantando porque muchas veces hace muy poco el tiempo y igual les va a quedar la información para que ustedes la puedan revisar. Pero hay un tramo, 8 millones y fracción, ¿cierto? En donde usted de ahí hacia arriba ya tiene que hacer declaración de impuestos. Sí, me refiero a esos 8 millones y fracción anuales. Es decir, si usted o cualquier persona gana más de 680.000 pesos, más o menos estoy haciendo un estimativo porque hay tantas tablas y tantos datos que uno no se recuerda de todo, pero es un promedio de 680.000 o 690.000 pesos mensuales. De ahí hacia arriba tiene que ser la declaración, porque posiblemente haya un impuesto a pagar. Posiblemente, porque va a depender también de las transacciones que hayan. Ustedes también tienen que saber de que si tiene una APB, por ejemplo, tiene un beneficio tributario que hace que pague menos impuestos, y esa APB o ahorro provisional voluntario genera este beneficio porque es un incentivo, ¿cierto?, al ahorro. Pero obviamente cada uno, ahí no puedo ir tan específico porque cada uno sabe si es que tiene APB o no, y si el monto que ha ido cotizando y en base a eso, o aportando, perdón, y en base a eso va a aparecer la propuesta. Pero en el caso puntual, si tiene ese ingreso, y tal como venía comentando, sobre esos montos, tiene que hacer una declaración. Recuerde, René, que esto es súper importante, y para todo en realidad. Una renta, ¿cierto?, afecta al pago de cotizaciones provisionales, tal como comentó usted ahí, a través de un tope. Y este tope es aproximadamente 2.300.000 pesos mensuales. Ese otro rango que tengo, el primero que me nombré, para que quede claro, es cuando se presenta la obligación de declarar impuestos, ¿cierto? Pero está el otro tramo, que es el tope renta, que se le denomina, que usted, si quiere revisar esos topes, tiene dos formas. Una, si es saber exactamente si está dentro de ese rango, porque aquí nos ponemos en todos los casos, puede estar en ese rango o no, o bien revisar la página de PreviRed, que ahí aparecen los datos provisionales, cuáles son los topes de cada uno de los montos. Entonces, si usted tiene tope, es decir, pagó mensualmente con ese tope las imposiciones, quiere decir que al momento de declarar la renta y tiene aparte boletas de honorarios, obviamente no tiene que hacer un pago, nuevo de cotizaciones previsionales. Sin embargo, pongámonos en este caso, porque ya cotizó el tope, pongámonos en este caso, si usted gana menos que esa cantidad, o cualquiera gana menos que esa cantidad mensual, y aún así, o además, mejor dicho, emite boletas de honorarios, obviamente el Servicio de Impuestos Internos va a declarar o va a calcular hasta el tope. Por lo tanto, posiblemente usted tiene un contrato, emite boletas de honorarios y si no alcanza el tope, tiene que pagar cotizaciones, debe cotizar, ¿cierto? Y ahí le va a aparecer una propuesta si declara parcial o total, ¿cierto? Cuando declara parcial es porque tiene algunos montos y le va a considerar un menor valor, ¿cierto? Y se recomienda ese caso cuando tiene usted otro empleador, ¿cierto? Y lo más probable con esa cotización parcial haya una devolución de impuestos, que es la denominada retención de segunda categoría. Es cuando decimos nosotros, oye, nosotros emitimos boletas de honorarios, por lo tanto tengo la devolución el próximo año, ¿cierto? Bueno, antes era íntegra ese 10%, cuando era el 10%. Ahora ya no, porque se creó la normativa de que usted tiene que cotizar de todas formas, pero como se encuentra dentro de algunos rangos, ¿cierto? De acuerdo al sueldo, por eso mencioné, René, que si bien usted está dentro de ese rango, no puede cotizar o sí cotizar nuevamente,
el Servicio de Impuestos Internos calcula inmediatamente si paga todo o paga una cierta parte, porque va a depender del monto de sus ingresos, tanto de boletas de honorarios como contrato en su ejemplo, que realizó durante el año 2020. Entonces, en resumen, muy buena la pregunta. Si usted cumple con las condiciones, sí, tiene que declarar y tiene que pagar cotizaciones, ¿cierto? Ahora bien, es súper importante señalar de que va a depender de los montos, ¿cierto?, que esté generando como renta durante el año 2020, ¿cierto? Pero obviamente que sí, la mayoría de los casos sí cotizan nuevamente por las boletas porque no alcanza ese tope máximo como le mencioné delante. Entonces, obviamente estas propuestas que genera el Servicio de Impuestos Internos, en el caso que usted quiera hacerla, ayudan a tener una mayor claridad de los ingresos renta, que se le denomina en la parte contable tributaria, para poder pagar impuestos. Siempre es bueno revisar la información, completar el formulario, ¿cierto? Y obviamente conviene, estos son consejos más que algo técnico, siempre conviene guardar y después imprimir lo que usted está declarando para efectos de revisiones posteriores. Entonces, obviamente aquí AT o año tributario, porque así aparece también en la página, 2021, corresponde a los movimientos contables que usted tuvo durante todo el año 2020. Entonces, aquí, ¿quiénes no están obligados tal como dice el título, a presentar declaración renta? Las personas que durante el año 2019-2020 hayan tenido ingresos que no son calificados como renta. Es decir, al tiro le respondo, Natalie, es decir, que no exceda de los límites exentos que establece la ley. Por eso delante mencioné que hay una tablita en el Servicio de Impuestos Internos que obviamente representa cuánto es lo que usted genera como tope. Después de eso, obviamente que no va, antes de ese tope, no va a declarar esta renta. Entonces, obviamente este monto no tiene que exceder, ¿cierto? Y ya ha cumplido con la obligación mensual por encontrarse en una situación excepcional, es decir, que no tiene que hacer esta declaración de renta. Entonces, si se encuentra en algunas de estas personas que le estoy mencionando, y tal como expliqué delante, que no me acordaba del monto exacto, la respuesta que le estaba dando René, son aquellas personas que hayan tenido rentas cuyo monto actualizado, porque se van actualizando a través de los distintos mecanismos que tiene el Servicio de Impuestos Internos, sea igual o inferior a 8.266.000, los 8 millones que yo mencionaba adelante. Entonces, si usted gana menos que eso, como persona natural obviamente, no está obligado a declarar renta. Pero, insisto, si usted tiene dudas si tiene que declarar o no, porque no sabe si exactamente es ese monto, obviamente le conviene ingresar porque el Servicio de Impuestos Internos va a tener una propuesta para declarar. Ese se lo doy como un antecedente para que pueda validar la información. Entonces, voy a seguir con lo que no están obligados, Natalia, y le respondo. Entonces, hay trabajadores independientes, pensionados, jubilados o montepiados, que son los, puse ahí entre paréntesis, los pensionados de las Fuerzas Armadas, afectados al impuesto único de segunda categoría, ¿cierto? Que no tengan rentas distintos al sueldo o pensión, ¿cierto? Y que no estén, obviamente, en la obligación de reliquidar o calcular anualmente este monto o este tributo, ¿cierto? Por percibir simultáneas rentas de más de un empleador. Entonces, en este sentido, tenemos que establecer si es que accede o no a ese tope para declarar, pero esas son las condiciones que da y no está obligado a declarar esa renta. Y ahora vamos a ir a quienes están obligados, ¿cierto? Vamos a responder en primer lugar, la respuesta, Roberto, es la que le voy a dar ahora. Y Natalie primero, déjeme leer un poquito la pregunta.
Ah, ya. En caso de su pregunta, Natalie, porque como no tiene contrato, pero tiene ISAPRE, y para que esté o se perciba correctamente la declaración, porque, como le señalé al principio, partí señalando que no tiene contrato. Obviamente que conviene hacer una declaración total, porque obviamente esta declaración total permite cubrir toda esa renta o todo ese pago que haya que hacer a la institución de salud. Se recomienda parcial cuando hayan, ¿cierto? Dos o más empleadores, porque uno por uno ya percibió, ¿cierto? Ya pagó, me refiero, ya percibió el servicio impuesto interno y ya pagó el contribuyente, ¿cierto? Mensualmente esa cotización por salud en este caso, o AFP también según corresponda, pero en ese caso a usted le conviene, ¿cierto?, hacer una declaración total. Y le debe aparecer una propuesta, ¿cierto? Y total, muchas veces nos encontramos que al hacer esta declaración total no existe una devolución, ¿cierto? Entonces, obviamente es importante señalar que son temas tributarios que hay que cumplir, por lo tanto, nos podemos encontrar con esa sorpresa de no tener una devolución que es la que mucha gente espera. Respondo entonces a su pregunta, le conviene declaración total, ¿cierto? Ya. Si encuentran una de las siguientes, si se encuentran en alguna de estas situaciones, no está obligado a presentar una declaración anual de impuestos. Luego respondo lo suyo, Roberto. Pequeños comerciantes que desarrollan actividades en la vía pública, ¿cierto? Los suplementeros y pequeños mineros artesanales, ¿cierto? Entonces, obviamente es porque no cumple con las condiciones de declaración o pago. Ya, en este caso, obviamente, y tendría que ser el tema de la pregunta que hace Roberto, ¿cierto? Va a depender también de los montos, que ahora vamos a explicar, ¿cierto? ¿Y quiénes están obligados a declarar? Los que emiten boletas de honorarios, ¿cierto? Porque son afectos al impuesto de segunda categoría, tasa actualmente del 11,5, el año anterior 10,75, ¿cierto? Entonces, si se emite una boleta de honorarios, aunque sea una, está la obligación de declarar. También están los que tuvieron más de un empleador de forma simultánea, o un empleador y una pensión o dos pensiones. También se encuentra en la obligación de declarar. En cuanto al ingreso, ¿cierto? Si superó los 7 millones 8 y fracción, y corresponde a dividendos, retiros de sociedades, entre otros. Los dividendos, ¿cierto? Son, no sé si ustedes escuchan como distintos conceptos de dividendos, ¿cierto? Uno está relacionado con lo que se nombra comúnmente, ¿cierto? Que el pago del crédito hipotecario, por ejemplo, ¿cierto? Pero en este caso hablamos de dividendos cuando existe una distribución de las distintas utilidades que se van generando durante un año en específico. Entonces, esa distribución de utilidades se llama dividendo. Si retiró, también, ¿cierto? Eso está dentro de la obligación de declarar. Entonces, y también quienes quieran optar por algún beneficio que considere devolución de impuestos. Entonces, si sabe que hay un beneficio que con la declaración de renta tiene una devolución de impuestos, obviamente que está obligado a declarar renta. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las empresas individuales de responsabilidad limitada, si se encuentra dentro de los parámetros de ingresos o montos tope, sí tiene que declarar, Roberto, respondiendo a su pregunta, pero obviamente conviene, no sé el caso suyo de cuántos ingresos tiene esta empresa individual de responsabilidad limitada, pero sí tiene que hacer declaración. Recuerden que también este tema va de la mano con muchas veces con los financiamientos, ¿cierto? Que nosotros podamos conseguir en algún minuto determinado. Me explico. Si usted, por ejemplo,
Ah, claro, si es poco, igual le conviene, Roberto, hacer una declaración, ¿cierto? Porque usted sabe que aunque nos encontremos en pandemia o muchas situaciones que a nosotros no, a la mayoría de la gente ha afectado, es importante saber que nos sirve como respaldo de que la obligación tributaria, ¿cierto? Que es súper importante cumplir, se haga correctamente. Entonces, muchas veces existen, y con este es como un dato más que nada, más que algo técnico, Roberto, bueno, y para todo, que una persona o empresa quiere solicitar algún tipo de financiamiento bancario, obviamente, lo primero que pide el banco como antecedente, si es persona natural, va a pedir o las liquidaciones de sueldos o las boletas de honorarios, ¿verdad? Entonces, obviamente, eso le sirve como respaldo de ingresos. El otro punto es que con esta declaración que usted va a hacer, aunque sea poco, como se denomina, ¿cierto? Porque los ingresos se vieron mermados, muchas veces también los bancos consideran eso producto de la pandemia y ofrecen, ¿cierto? Financiamiento con menores ingresos. Entonces, para todo efecto, estoy suponiendo el caso de que quiera adquirir un beneficio o más que beneficio, algún financiamiento. Entonces, obviamente, siempre conviene hacer la declaración porque es nuestro respaldo tributario de la obligación que tiene como contribuyente, aunque sea, como dice usted, poco. Quizás si es poco no va a pagar impuestos, pero sí tiene que declarar. ¿Ya? Voy a eh, voy a leer otra pregunta de María Alejandra. Denme un segundito. Ya la voy a leer en voz alta porque puede que haya alguien escuchando en Facebook. Un trabajador dependiente que tenía devolución de impuestos, ¿cierto? Y no hizo declaración de impuestos el año pasado y lo realizó este año. En la propuesta tenía devolución, pero al finalizar el trámite tenía una multa por hacerlo fuera de plazo. ¿Por qué le cobran multa si no correspondía a pago, sino devolución? Su pregunta, María Alejandra, es muy buena y se la explico a continuación. El Servicio de Impuestos Internos, a través de las distintas normativas circulares, perdón, y el propio DL 825 o DL 824, que son la ley de la renta o la ley de IVA, indican que el contribuyente se encuentra en una obligación de declarar sus movimientos, tenga o no tenga movimientos. En ese caso, porque se acuerda que delante, en la otra diapositiva, dije que era una obligación de quienes eran independientes o dependientes, y en el caso de que tenga devolución, hacer una declaración, pero es porque esa obligación tributaria lo dice la normativa. Pongo un ejemplo antes de responder específicamente su pregunta. Si un contribuyente mes a mes está iniciando su empresa recién, o bien, nos ponemos en el otro caso, porque los dos van a servir. Tiene su empresa conformada, ¿cierto? Y producto de la pandemia no vendió nada. Hubo hartos meses que no se vendió mercadería o lo que tenga como para vender. Y se encuentra en la obligación de hacer la declaración de IVA, formulario 29, mes a mes, aun cuando no tenga movimientos. Se declara sin movimientos. Si usted no declara, aun cuando no tenga movimientos, el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? En su declaración y a través de la Tesorería de General de la República, porque recuerden que, disculpe si me voy como explicando otras cosas, pero para que quede claro, porque el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza y la Tesorería General de la República es la que recauda los impuestos, o las lucas mensualmente o anualmente. Pero si usted no hace declaración, incluso no teniendo movimientos, usted la hace fuera de plazo y el Servicio de Impuesto Interno, dentro de la declaración que usted tiene que hacer, aplica multas e intereses, aun cuando no tenga movimiento. Porque, insisto, ante su pregunta, si un trabajador dependiente que hizo devolución de impuestos y no hizo la declaración y después la hace fuera de plazo, la normativa señala que tiene que hacer declaración, ¿cierto?, de impuestos o declaración de los respectivos formularios en el mes que corresponde o en el año que corresponde.
Entonces, si no lo hace, aun cuando tenga devolución, la normativa señala que hay que, o que les van a cobrar multas, intereses, etc. Entonces, se da cuenta que esto es súper importante de cumplir con esta obligación tributaria. No es que solamente a él le pase, porque muchas veces también me preguntan en el día a día, ¿por qué me están cobrando impuestos a mí? ¿Por qué me están cobrando intereses? ¿Por qué me están cobrando multas? ¿Si se lo harán a todos? La verdad es que sí, porque tiene que obviamente cumplir con esa obligación tributaria. Entonces muchas veces nos encontramos con esa sorpresa de que me están cobrando multas, intereses y eso que no tenía movimiento. Entonces, para que lo tenga súper claro, si no tuvo movimientos y se encontraba la obligación de declarar, porque tiene contabilidad que tiene la obligación de declarar el IVA, aun cuando no tenga movimientos, lo tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, obviamente que esto representa una obligación tributaria y muchas veces nos encontramos con esa sorpresa de que nos están cobrando multas de interés. Entonces, esta pregunta le sirve quizás para más de alguna persona y siempre tenemos que preocuparnos de hacer una declaración, aun cuando haya o no haya que pagar, aun cuando tenga o no tenga devolución, ¿cierto? Entonces ahí obviamente, y lo más probable es que haya tenido que hacer esta rectificatoria que se denomina y producto de esa multa, intereses, haya recibido menos devolución. Ahora, existe un beneficio de condonación de intereses, ¿cierto? Cuando se hace a través de las distintas mecanismos de Internet que tiene el Servicio de Impuesto Interno. Por lo tanto, ahí podría declarar o pagar, mejor dicho, menos impuestos. Ah, ya, otra pregunta de Natalie, ¿cierto? Delante fue, de un segundito. Ya, de Natalie. Delante fue María Alejandra. Hubo unos impuestos que me descontaron en el 2018, en un finiquito de un trabajo anterior. Me imagino que esos impuestos son porque el finiquito tenía, ¿cierto?, un monto más o menos alto. Digo alto porque están dentro de un rango. Ese monto no lo declaré porque no tenía idea que tenía que hacerlo. Claro, lo que pasa es que me sugirieron no declararlo porque me podrían cobrar multas. Si nunca lo declaro, ¿qué pasa? A ver, el Servicio de Impuestos Internos tiene dentro de la base de datos todas las rentas de cada uno de los contribuyentes o de las personas, porque las empresas por las cuales a uno lo contratan quizás, en el caso de su pregunta, las empresas por las cuales a uno los contratan hacen las declaraciones juradas que yo les mencioné al principio. Entonces, obviamente que estas declaraciones juradas declaran los ingresos que usted tiene. Por eso, si no los declara, le sugirieron no declararlo, ¿cierto? Porque le podrían cobrar multa. ¿Qué pasa? Pasaría que producto de esa información, ¿cierto? Porque no es que a usted el Servicio de Impuesto Interno le vaya a fiscalizar porque sabe que le descontaron impuestos, no los declaró, ¿cierto? Y los temas no lo van a fiscalizar. No es así como funciona. A no ser, obviamente, que hayan antecedentes, que está haciendo evasión tributaria, que sea reiterativo, que haya una denuncia, ¿cierto?, anónima, que dentro del plan o de la planificación del Servicio de Impuesto Interno, planificación de fiscalización, ¿cierto?, salga seleccionada, que no pasa con las personas, porque usted está hablando de persona natural, ¿cierto? Y posiblemente, y con esto respondo a su pregunta, posiblemente en otro periodo usted tenga, ¿cierto?, que declarar producto. Ah, ya, sí, nunca ha sido reiterativa ya. Entonces no va a pasar nada, sino hasta que usted podría encontrarse después emitiendo boletas de honorarios y el Servicio de Impuesto Interno ahí va a hacer el cruce de la información en donde usted no hizo esa declaración, ¿cierto? Pero mire, Natalie, vamos a hacer algo y aprovechándome de esta instancia para que quede clarito.
Sí, sí, muchas veces por desconocimiento. Y eso está claro, pero sabemos que el Servicio de Impuesto Interno no presume el desconocimiento. Pero claro, vamos a hacer algo, Natalie, bueno, y para el que quiera, porque de eso se trata. Esta es obviamente una asesoría que hago, o una ayuda, entre comillas, que se hace, producto de este mismo curso. Si tiene una duda de su declaración, los que están escuchando y no han hecho las preguntas a través de este chat, porque muchas veces lo hacen porque no quieren y quieren aclararlo de otra forma, porque ustedes comprenderán también que estas charlas que son súper cortas, tendríamos que abarcar muchos temas y podríamos estar días conversando, ¿cierto? Pero como quedan preguntas, ¿cierto?, que ustedes tienen sin resolver, yo siempre ayudo, ya sea en costos, finanzas, en este caso tributaria, usted me manda un correo y me pone la situación puntual para no hacerlo tan público acá. Es decir, mire, lo que pasa es que yo no hice esta declaración y el finiquito era de tanto, ¿cierto? Ni siquiera me tiene que dar un dato como el RUT, nada. Usted me dice los montos solamente. Me manda el monto y yo le respondo si tenía la obligación de declarar, si no lo hace, esto va a pasar, o si lo hace, le van a cobrar este porcentaje o multa, ¿me entiende? No me dé ningún dato sensible, no necesito el RUT ni nada. Usted me dice los montos solamente, ¿ya? O al que quiera, yo lo puedo ayudar. Y me pide formulario, lo que quiera. Entonces, aquí estoy anotando ricardomartinezd@gmail.com. Mándeme las dudas. Generalmente respondo dentro de los 2 días siguientes, ¿cierto? Porque obviamente por otros correos que tengo, me doy un plazo para que no crea que usted me lo mande y se lo respondo a ti, pero siempre respondo. Entonces, si alguien tiene alguna duda en específico, puntual, de su situación, me puede mandar un correo y yo lo ayudo porque va dentro de esta misma capacitación, ¿ya? Entonces, ya hemos respondido estas preguntas. Si ustedes se fijan en esta presentación, bueno, no sé si lo verán ahí, pero esta es una presentación que tiene cerca de 90 diapositivas, vamos recién en la 15, pero se las vamos a mandar después. Esto más que nada, este formulario que yo presento acá, porque como les mencioné, me pongo en todos los casos de ciertas empresas o ciertas personas naturales. Las personas naturales me han ido preguntando acá en el chat, así que estamos bien con eso. Es más o menos lo que usted tendría que calcular o tendría que pagar de impuesto a la renta. ¿A qué se refiere esto? Y por favor, aquí no vamos a salir expertos en cálculos de impuesto a la renta, pero para que conozcan los conceptos que se consideran, ¿cierto? Entonces, por un lado, tenemos el resultado según balance financiero. ¿A qué se denomina esto? Una empresa, tal como les señalé delante, una empresa emite un estado financiero para calcular la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿cierto? El ejercicio es el mismo año comercial que yo mencioné delante, es decir, la utilidad o pérdida que tuvo entre el primero, ¿cierto?, y el 31 de diciembre de cada año. Ese resultado, ¿cierto?, esa utilidad, tiene muchos gastos, ¿cierto?, que son gastos denominados rechazados. Los gastos rechazados quiere decir que usted calculó esa renta, esa utilidad, y consideró gastos que no debería haber considerado. ¿Por qué? Porque se declaran rechazados como gasto. No sé si todos han escuchado ese concepto. Se rechaza el gasto. No corresponde el gasto. A eso se refiere. Entonces, entre esos tenemos, y aquí obviamente quiero ser puntual en algunos temas. Fíjense en el primero que aparece ahí. Gastos sin documentos. Si usted tiene una empresa, ¿cierto? Usted tiene una empresa X y sabe que gastó una cierta cantidad de plata durante el año, pero no tiene los documentos tributarios, créame al tiro que ese gasto va a tener que ser rechazado y no va a permitir rebajar la renta. La renta líquida disponible no va a permitir rebajar la utilidad. Entonces, obviamente, es importante señalar esto. También me han preguntado otros contribuyentes cuando hemos hecho charlas de IVA. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los envíos que tengo? Tengo una pequeña empresa, tengo una pyme, y envío por delivery o envío por despacho, mejor dicho, a otra ciudad o en la misma comuna, ¿cierto? U otro pueblo,
a través de Chile Express, Correos de Chile, etc. ¿Qué pasa con ese gasto? ¿Me sirve o no? Por supuesto que le sirve. Los gastos de peaje, si no tiene una factura y tiene gastos de peaje, le sirven. Entonces, boletas, le sirve. ¿Cuál es la forma de ordenar? Aquí estamos hablando, y para redondear un poco la idea, estamos hablando de aquellos gastos que sirven para rebajar la renta líquida disponible y de esa forma, al rebajar la renta líquida disponible, paga menos impuesto a la renta, que es la idea, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la idea de hacerlo bien y que pague menos impuestos. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la forma correcta? Que esos documentos usted los junte uno por uno, ¿cierto? Los tenga ordenados ante una revisión y de esa forma los pueda declarar. Entonces, obviamente que es importante, generalmente lo hacen en una hoja, este es como un datito, lo hacen en un cuadernito, lo van pegando con stick fit, ¿cierto? Algunas personas le ponen scotch y lo van juntando todo hasta llegar al monto. Entonces, muchas veces algunas empresas se han encontrado o pequeños negocios con que han gastado 300.000 pesos al año en envíos, en peajes, en boletas chicas que tienen que ver con el giro. Obviamente que ahí tiene la posibilidad de rebajar ese impuesto, ¿cierto? Lo mismo pasa con los combustibles. Y otra pregunta que me ha hecho. Ahí aparece mantención de autogerencia. Si hacemos el símil a un pequeño negocio que tenga un vehículo, ¿cierto? Ya, voy a responder al tiro, Pamela. Parece que le estoy respondiendo si los gastos de benzina por uso de la empresa se pueden considerar como gasto. Ya, usted puede considerar como gasto, ¿cierto? Siempre y cuando ese auto o ese vehículo esté a nombre del negocio, ¿cierto? Y de hecho ese negocio, y tributariamente hablando, solamente pueden ser asociados al RUT, que tienen que ser obviamente de propiedad de la persona o propiedad de la empresa. Me refiero a persona porque ustedes saben que tenemos empresas que tienen bajo el mismo RUT, ¿cierto? Si está bajo el mismo nombre, etcétera, sí puede hacer esa declaración de gastos a través de estos distintos gastos de combustible, benzina, etcétera, pero tiene que estar con esa condición, porque si no podríamos tener vehículos a nombre de la empresa, ¿cierto?, que está correctamente realizado el gasto, o podríamos conseguirnos, entre comillas, documentación, ¿cierto?, boletas de benzina, etcétera, y sí, a eso voy a ir, Paula. Y tiene que poder declarar este gasto. Entonces, obviamente tiene que ser este vehículo a nombre de la empresa. Entonces, por eso ahí aparece otro ejemplo. Esto agregado, ¿cierto? Es lo mismo que yo les mencioné como gasto rechazado. Entonces, es un gasto rechazado, por ejemplo, la mantención de la autogerencia. Esta mantención, es decir, el nombre obviamente está a nombre, perdón, el auto está a nombre de otra persona, ¿cierto? Este auto no cumple las condiciones para que usted lo considere como todos los gastos que haya, como un gasto aceptado. Por lo tanto, también es un gasto rechazado. El sueldo que se hace a una señora, aquí voy a ir un poco más específico, y un poco más grande rango, perdón, intereses por créditos socios, etcétera, depreciaciones, deuda incobrable, retiro de muestras, ¿cierto? Entonces, obviamente que hay que considerar de que todo esto no van a ser gastos aceptados, ¿cierto? En cambio, deducciones, o que sí son gastos aceptados, va a depender, obviamente, de lo que usted tenga como respaldo, porque de otra forma va a tener que pagar un impuesto aparte que es una actualización del monto para poder declarar. En definitiva, ¿cierto? Cuando usted calcula el impuesto a la renta, va a agregar todas estas, o va a considerar todos estos gastos rechazados como agregados, después los va a deducir, ¿cierto? Porque estos montos, al deducirlos,
no es que los pueda, por ejemplo, sacar del gasto y se va a quedar así, sino que pagan otro impuesto en específico, o una actualización, si ustedes se fijan acá. Pero en resumen, usted considera la renta líquida imponible, el resultado de la empresa, va a agregar todos los gastos que no corresponden como gastos, que se denominan gastos rechazados, ¿cierto? Vamos a tener el resultado final, y a ese resultado final, por ejemplo, aquí nos dio 43.900.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, etcétera, va a dar el impuesto a pagar. Pero ¿qué pasó con el remanente? ¿Qué pasó con el PPM, mejor dicho? Perdón, con el PPM, el pago provisional mensual que hizo mensualmente. Si usted se fija, la empresa tenía que pagar 10 millones. Pero como pagó PPM durante el año, que es un porcentaje sobre la venta neta, ahí va a tener ya una devolución. Por lo tanto, es súper importante que tenga ese PPM bien calculado. Entonces, en resumen, usted tiene que comenzar a calcular o a revisar toda la documentación que tenga, porque va a servir como base para considerarlo como gasto. Los vehículos, ¿cierto? Por ejemplo, que son o pueden ser asociados, respondiendo a la pregunta que está en el chat, que pueden ser considerados como parte del giro, y sí, ¿qué hay de cierto? Sí, son aquellos que tengan la calidad de ser camionetas, ¿cierto? Las camionetas sirven. Los Jeep, la normativa dice que también los Jeep, pero aquellos Jeep que tengan winche, es decir, que tenga un trabajo específico dentro de una empresa. El winch es lo que tira, ¿cierto?, que está adelante, que pocos autos lo tienen ahora sí de todas formas, pero sí lo puede conseguir o considerar, mejor dicho, de esa forma. Entonces, obviamente que para cargar ese combustible, en primer lugar, tiene que estar a nombre de la empresa y tiene que cumplir esa condición de ser camioneta. Entonces, obviamente, lo que usted puede respaldar, por ejemplo, que como está haciendo el gasto para el traslado de los productos, todos los gastos asociados a ese traslado, obviamente lo puede considerar como un gasto aceptado, por lo tanto la declaración de renta va a servir para disminuir, ¿ya? Aquí hay una serie de conceptos técnicos, ¿cierto?, que habla la ley de impuesto a la renta. Hay algunas cosas que me voy a saltar porque quiero ir al final, donde hay algo importante que debo señalar para todos estos. Entonces, está el hecho grabado, ¿cierto?, el hecho que está afecto, el hecho que da o que se asocia a cada contribuyente. Hay ingresos que no son renta, es decir, que no tienen calidad de declarar impuestos, así como hay ingresos que sí, obviamente que están afecto a impuestos, por lo tanto, ahí se da esa condición. ¿Y cuál es el origen del trabajo? Tal como preguntaba acá Natalie, parece que era así, o María Alejandra, también preguntaban de algo del trabajo, sí, de los trabajadores. Capital, ¿cierto? Que si es de capital, por ejemplo, el tema de las acciones, etcétera, y si es de primera categoría, que son los contribuyentes que hacen la declaración de impuestos, recuerden que son primera categoría y segunda categoría. La primera categoría son las empresas, la segunda categoría son las personas que emiten boletas de honorarios, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí me van a perdonar, yo les voy a mandar esta diapo, pero necesito llegar a un punto importante porque recién íbamos en la 15 y no podía considerar. Denme un segundito. Voy a avanzar. Que hay un tema de las fechas que quería verlo. Aquí está también explicado el tema del impuesto o del pago provisional mensual del PPM, ¿cierto? Para quien pida la diapositiva, ¿cierto? Usted, obviamente, en honor al tiempo, va a pedir la diapositiva por correo a mí o a Pilar o a Carolina, y yo obviamente la puedo analizar y hacerme las preguntas que estime pertinentes. Vamos a adelantarlo un poquito, de un segundito, que está casi al final, entonces la quiero revisar.
la verdad es que nunca calculo bien el tiempo. O sea, se hace con el fin de que puedan hacer más preguntas, obviamente. Sí, mientras tanto pueden hacer otras preguntas a través del chat. ¿Cierto? Bueno, mientras tanto, nosotros sabemos entonces que los contribuyentes, ¿cierto? Que tienen que hacer declaraciones de impuestos, obviamente que tienen que considerar de que si esos montos, que es como la primera fase, ¿cierto? De revisión. Estoy leyendo la pregunta, René. No, porque no tiene nombre, no está a nombre de la empresa René. Tiene que estar a nombre de la empresa. Eso es importante. Es como, no sé si debería decirlo, pero es como cuando quisiera entregar documentos al Servicio de Impuestos Internos, documentos que me podría conseguir. No sé si me explico. Entonces, es como ya, oye, no tengo tanto gasto, me consigo documentos con otras personas y así puedo hacer la declaración, ¿me entiendes? Entonces, es súper importante que lo consideren de esa forma, de que tiene que ser eh, todo transparente. Tiene que haber una... Pues, tiro responde Pamela. Tiene que haber un respaldo técnico, ¿cierto? Un respaldo documental. Y ese respaldo documental, en primer lugar, está respondiendo a las preguntas que me están haciendo. El documento físico, ¿cierto? Que corresponda al gasto. En segundo lugar, ese respaldo, ¿cierto? Al considerar que tiene obviamente asociado algún activo, ¿cierto? Que se encuentra dentro de la empresa, a nombre de la empresa, obviamente que puede incluirlo, pero de lo contrario, no, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el punto importante de esto? Yo nombré otros activos. Por ejemplo, hay empresas, ¿cierto? Hay negocios que son pyme o mediano tamaño. Por ejemplo, una panadería que usa un horno a petróleo, a diésel. Entonces, obviamente, si tiene un auto a petróleo, perdón, una máquina de petróleo, está comprando combustible. ¿Y a nombre de quién está la máquina, el horno o la máquina, lo que use? A nombre de la empresa. Se da cuenta que ese es el respaldo que debemos considerar, empresa o persona. Recuerden que el root es el que manda, ¿ya? Por lo tanto, tiene que estar respaldado como corresponde y a eso se refiere el tema de que nosotros podamos considerarlo como un gasto. Ahora bien, cuando es persona natural, Pamela, ¿cierto? Y si es persona natural, Pamela, usted se refiere, y tengo que hacer la pregunta, a persona natural que tiene o emite boletas de honorarios, o persona natural común que tiene un contrato y todo eso. Para poder responder necesito saber. Ahí me está escribiendo. ¿Se entiende que es la mantención de vehículo? Ya, pero no... Sí, muy bien. Mira, le pongo un ejemplo a ver si llego a su pregunta. Existen artesanos, ¿cierto? O pequeños contribuyentes, porque si usted es persona natural y tiene una empresa, es como que está, no sé si me explico, no es persona natural, porque si tiene una empresa, obviamente ya es persona jurídica. Pero si su empresa está con su RUT, no sé si será así la pregunta, pero por ejemplo, a ver si logro llegar. Hay un artesano, ¿cierto? O trabajador, o trabajos que son relacionados con la artesanía, o un caso puntual que estoy eh, planteando, y emite facturas
y tiene, por ejemplo, una camioneta, no se voy a inventar, la empresa que es empresa individual, ¿cierto? Tiene el mismo RUT que el dueño y emite o hace trabajos de artesanía y tiene una camioneta a nombre de él. Y le echa benzina, ¿cierto? Carga combustible, gasto aceptado. Lo puede declarar, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, déjeme seguir, pero usted tiene como empresa iniciación de actividad como persona natural, ¿cierto? Ya, Pamela, una pastelera. Ya, pero María Alejandra, ya que el mismo caso de Pamela, ¿usted a qué se refiere con el tema de persona natural, ¿cierto? Que tiene una camioneta que entiende que está a su nombre, ¿cierto? Tiene inicio de actividades, declara impuestos mensuales, declara el IVA. Ya, sí, entonces sí, ahí sí, porque hace declaración de impuestos. De hecho, usted tiene, pero tiene camioneta, sí, bien, ahí leí que tiene camioneta. Usted tiene, tal como el ejemplo que yo estaba explicando delante, el vehículo, ¿cierto? La camioneta está a nombre de la persona natural. El mismo caso del artesano, que bueno que lo aclaró porque no lo tenía ahí considerado María Alejandra, justo me respondió. Tiene el mismo RUT, ¿cierto? Tiene iniciación de actividades, declara el IVA en forma mensual, ¿cierto? En el formulario 29. Esas facturas, que usted tiene que dar factura, esas facturas de combustible las declara como compras, las declara como crédito, ¿cierto? Por lo tanto, ese crédito va a servir incluso para pagar menos IVA producto de las ventas. Y a final de año, usted va a declarar, obviamente, ese gasto de combustible porque está el vehículo a nombre, ¿cierto?, de la persona y va a ser un gasto aceptado, ¿ya? En ese caso, sí, es un gasto aceptado. Lo que pasa es que estaba esperando esa respuesta y ahora sí les puede servir a otros porque, por ejemplo, una persona que emite boletas de honorarios, ¿cierto? Emite estas boletas de honorarios y obviamente para ejercer su labor profesional de emisión de boletas de honorarios necesita gastos, ¿cierto? ¿Qué se moviliza? ¿Qué gasta en peaje? Estoy inventando, no sé, una persona que se dedica a asesorías de mantención de jardines, ¿ya? Y tiene boletas de honorario. Presta servicios, va para distintas partes, etcétera. Obviamente no hago una declaración mensual de impuestos, solamente la retención que es a quien yo emito esa boleta de honorarios, ¿cierto? Pero, obviamente que esto le va a servir como dato. Se asume que los ingresos en total, un 35% es gasto. Un 35% de los ingresos es gasto. Entonces, eso ya lo asume que es un beneficio, entre comillas, digo beneficio porque igual rebaja, pero se asume que ese gasto, o que eso mejor dicho es lo que usted gasta, producto de esas tareas o esas labores o esas actividades que realiza en forma mensual. Entonces, es súper importante considerar también que los que emiten boletas de honorarios también se encuentran con esta situación de poder eh, declarar o considerar gastos dentro de los distintos periodos. ¿Ya? Entonces, para todo hay un respaldo. Bien, si tienen más preguntas, por favor, me las van haciendo. Después tengo en el año 2021, ¿cierto? Las fechas de envío de las declaraciones de renta, y ustedes saben que estamos dentro de los plazos aún, eh, son hasta el 30, del 11 hasta el 30 de mayo de 2021, dependiendo de la fecha de presentación del formulario 29, ¿cierto? Es decir, las personas que presentan según este calendario, ¿cierto? Es decir, la fecha de envío, bueno, ya nos pasamos el primer plazo,
Sí, Pamela. Sí, es solamente para vehículos de carga. Es el tema, por eso incluso los vehículos de carga son los que tienen asociado el tema del impuesto, del IVA que usted puede declararlo y tenerlo como crédito fiscal. Ya, ahí le respondo al tiro, Janet. Ya, entonces, si tengo, estamos aún, sí, y termino, perdón, que me fui de la idea. Sí, Pamela, tiene que ser vehículos de carga y estar a nombre de la empresa. ¿Ya? Por otro punto de vista, porque si no, lo mismo que le expliqué delante, el otro punto de vista es que usted pueda tener un auto, ¿cierto? Y cargar muchos litros, ¿cierto? O conseguirse boletas, por lo tanto, obviamente que va a considerar eso. El servicio de impuesto interno lo va a considerar quizás como un gasto que no se acepta, producto de que no está asociado a un vehículo de carga a nombre del negocio, ¿ya? Entonces, si usted declaró del 1 al 20 de abril, o si aquí me estoy poniendo en el caso de quienes hayan declarado, hay una fecha de devolución de la plata, ¿cierto? Con depósito, que es el 11 de mayo, o con cheque por devolución por pago el 30 de mayo. Si declara entre el 21 y el 26 de abril, es decir, hasta el lunes, usted está a tiempo todavía, si es que hay devolución, de tener la devolución el 18 de mayo. Y si no, la va a recibir el 30 de mayo. Por otra parte, si declara del 27, ¿cierto?, de abril, y desde el martes hasta el 9 de mayo, recuerden que el periodo de renta no solamente dura abril, usted tiene todos esos periodos, la devolución obviamente es hasta el 27 de mayo y después el 30 de mayo, ¿ya? Ahora respondo a su pregunta, Janet. A ver, siempre el Servicio de Impuestos Internos, dentro de su base de datos, tiene la base asociada al RUT de la persona o al RUT de la empresa. Entonces, obviamente, cuando el RUT de la persona, y dependiendo la calidad jurídica, ¿cierto?, es la misma que la empresa, la base de datos va a ser la misma. Entonces, si tengo una IRL y también trabajé boleteando, al ingresar automáticamente a la declaración, asume el RUT. Solamente el RUT. Entonces, pongo el otro ejemplo. Si una persona tiene una empresa y su empresa, dependiendo obviamente de la constitución jurídica, tiene otro RUT, son declaraciones distintas que van por distintos caminos. Entonces, obviamente en este caso, lo importante es saber de que existen declaraciones que son asociadas al RUT y existen declaraciones que son asociados obviamente a la actividad. Por ejemplo, cuando me refiero en el caso de la actividad, es cuando hay empresas, por ejemplo, o personas, por ejemplo, que tienen esta emisión de boletas de honorario, ¿cierto? Pero en el transcurso del año crearon una empresa bajo su mismo RUT, siempre y cuando, obviamente, obviamente por la constitución jurídica. Toda esa mezcla de información va a ir asociada al tema del RUT. Por lo tanto, la base propuesta va a ser asignada de esa forma, ¿ya? Ahora bien, yo lo que les recomiendo, ¿cierto?, es que revise los antecedentes, ¿cierto?, que esta presentación que usted haga o la declaración o la propuesta, siempre la va a ver ingresando a la página del Servicio de Impuestos Internos y usted va a considerar de que se realiza obviamente mediante esa formalidad y va a aparecer al tiro, pero usted tiene que hacer una declaración respecto a tanto, usted tiene que hacer una declaración respecto a este otro giro, siempre y cuando obviamente cumpla con esas condiciones, pero va a depender exclusivamente de la constitución jurídica. Y respondiendo a tu pregunta, sí, va a ser una, ¿cierto? Dependiendo si es el mismo RUT, una sola, si son distintos RUT, van a ser ambas, ¿cierto?
Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una empresa y tengo un RUT de persona natural y emito boletas de honorario y trabajo una empresa X, pero tengo otro RUT asociado a mi empresa, obviamente que son, o van, mejor dicho, por carriles distintos. Eso, entonces es súper importante señalar ese punto de vista de que obviamente las declaraciones tienen que realizarse por las actividades económicas que ejecutan o la empresa o la persona natural, o bien el RUT asociado si es que es persona natural y tiene obviamente una empresa a su nombre o a su RUT, como en el caso de las preguntas que han realizado. Bien, dentro de esta presentación entonces, para que la puedan ir pidiendo, si es que quieren, nosotros nos encontramos ahora con un impuesto a la renta a las empresas que va en base al 25%. Ahora, hay otras empresas, ¿cierto?, que van a considerar el impuesto en torno al 27%, pero son aquellas empresas obviamente que tienen otro tipo de categoría o que sus montos de renta son mayores, ¿ya? Aquí hay distintos tipos de renta. Estoy hablando de renta atribuida, ¿cierto? De los créditos, en el caso que corresponda. Aquí hay mucha normativa, ¿cierto? En el caso que usted lo quiera plantear. Pero si se presenta alguna duda específica de este tema, usted me puede incluso, como le mencioné, mandar un correo mejor con esta diapositiva. Yo anoté mi correo ahí, ricardomartinez.gmail.com. Bien, entonces, dicho todo lo que mencionamos, que son los puntos obviamente relevantes de la renta, qué tiene que declarar, cómo se tiene que declarar, la revisión que deben realizar ustedes en sus respectivos negocios o como persona natural, ¿cierto? Ayuda mucho el tema de que haya una propuesta por parte del Servicio de Impuestos Internos que le ayuda a clarificar cómo son, o cuáles, mejor dicho, son los movimientos que ha tenido la empresa. Entonces, en este punto de vista, y obviamente se lo recomiendo nuevamente, es contrastar esa información porque posiblemente hayan diferencias. ¿Y por qué esas diferencias? Muchas veces, no sé si han visto casos de personas que emiten boletas de honorarios, ¿cierto? Y aparece como un agente retenedor, es decir, que la plata aún no se encuentra, que sus agentes retenedores no han declarado bien, obviamente hay que esperar esos plazos. Y en el caso que se encuentre con algún problema, se tiene que contactar con ese agente retenedor que es a quien usted le emitió la boleta de honorario. Otro punto de vista importante que vimos era que dependiendo del monto, que son 8 millones y fracción, usted va a declarar o tiene que verse la obligación de declarar renta, así como también para las empresas o sociedades que cumplan con los requisitos legales de declaración, ¿cierto? Entonces, dicho esto, los invito si es que tienen alguna duda puntual y obviamente que no la quiera hacer por este medio, me manda un correíto, no necesito datos sensibles, usted me pregunta información a grandes rasgos, qué tendría que hacer, ¿cierto? Y yo se lo puedo responder en un plazo de no más allá de 2 días, ¿cierto? Parece que alguien está haciendo una pregunta aquí. No sé si Carolina sabe de alguna pregunta en Facebook o en Facebook no hay ninguna. Ahí está escribiendo Carolina. Ya. Bueno, ¿me escucha? No, no le escuché absolutamente nada. Había dicho que ninguna, perdón. Ya, no sé si alguien aquí en el chat tendrá otra, pero insisto, como cada caso es puntual y en este tipo de charlas nosotros vemos a grandes rasgos, obviamente, lo que se refiere a estos temas, los invito a hacérmela al correo electrónico y dejarlos invitados inmediatamente a un curso, a un taller que vamos a tener el día 28 de abril,
¿cierto? A las 10 de la mañana, que es de contabilidad básica. Son súper interesantes porque ahí vemos todo el tema del cálculo de impuestos mensuales, cuáles son los libros de contabilidad que tiene que realizar, y todo eso en relación a lo básico que tiene la contabilidad, que es sumamente importante de aprender. Entonces, todo eso lo vamos a ver el día, lo quise ver ahora porque va en relación con renta, pero es mejor que lo hagamos paso por paso, y el miércoles 28 a las 10 de la mañana tenemos ese de contabilidad básica. Vamos a esperar que están haciendo alguna pregunta acá, ya están escribiendo. Voy a esperar cuál es la pregunta. Ah, René, voy a anotar su correo. Yo le había dicho que... Sí, acá mismo. Sí, pero ahí Carolina se los puede confirmar. Quizás estoy señalando algo, Carolina, algo que le correspondía a usted, pero como yo voy a hacer el taller de contabilidad, los dejé invitados al tiro. No se preocupe, profe, mejor. Doble difusión. Sí, en esos talleres también, lo importante que tienen Pamela y René, que participan, porque me están escribiendo justo ahí, que vemos casos prácticos, ahí vemos ejercicios, acá un poco más complejo porque es renta y abarca mucho, pero ahí pongo ejemplos básicos y que después yo les comparto a ustedes las planillas Excel y los pueden hacer después en sus respectivos negocios. Entonces es súper importante que participen, ¿ya? Así que los veo, ojalá, si os quiere, el día miércoles. No eran más preguntas, Carolina, estaban dando las gracias solamente, así que esto Sí, sería todo, y los dejo invitados, obviamente, a que me puedan hacer las preguntas que estimen conveniente a través del correo electrónico para resolver punto por punto, porque si obviamente cada persona tiene preguntas en específico. agradecerle, profe, por el tiempo, la disposición, por resolver tantas dudas y consultas de nuestros clientes y por la invitación al taller que viene el 28, como usted mencionó. Sí, Yo voy a mire, quedarme... Sí, diga. René pregunta algo ahí, porque eso sí que no lo sé. Sí, la invitación la reenviamos al correo, les va a llegar, sí, les va a llegar la invitación. Eso pregunta René, y claro, Sí. también vamos a compartirle esta diapositiva, también se las vamos a compartir a los participantes para que manejen la información en sus correitos. Y cualquier duda o consulta, voy a dejar los números de teléfono a nosotros del centro, y además voy a dejarle una encuestita para que las personas puedan contestarla y puedan darnos